El tema del día, y lo hablamos también desde muy temprano, polémica causó la decisión del presidente Boric de indultar a 13 personas, entre ellos algunos condenados durante el estallido social. Un hecho que tomó por sorpresa a varios, tanto en el oficialismo como en la oposición. Lo conversamos hace un rato con los senadores Osandoña y Insulza acá al aire, y ahora obviamente se lo vamos a preguntar a quien generosamente hoy, el último día del año, vino a estar con nosotros, la ministra Camila Vallejo. Ministra, ¿cómo le va? Bien. Un gusto. Hace una semana nomás. Bueno, increíble. Tú dijiste que algún día ojalá que nos inviten. Bueno, hoy día estás acá. Antes de que termine el año nuevamente acá. Bueno, gracias por estar, ministra. Lo agradezco y lo valoro mucho, sobre todo por la fecha. Lo hablamos recién con los senadores, no sé si lo veo por tantas cosas que tiene que hacer, pero con los senadores Osandoña y Insulza respecto a lo que pasó. Varias opiniones, tengo varias frases anotadas como para que las vayamos compartiendo después. Pero tu mirada general de esto, ministra, ¿es el momento correcto? Porque yo les planteaba a ellos si ¿era un tema de momento o era un tema de fondo? Porque ¿qué pasa si este indulto se hace en enero o en febrero? ¿O en marzo o en julio del próximo año? ¿O se hubiera hecho antes? ¿Cuál es el rollo? ¿El rollo es el indulto, es indultar, a pesar de la prerrogativa que tiene el presidente? ¿O el rollo es la fecha? No sé si me entiendes, porque hay un acuerdo de seguridad. Yo les planteaba, y esto no puede ir por dos caminos paralelos, no se puede construir un indulto, no se puede construir también este camino paralelo de abrazarnos en el tema de la seguridad. Me gustaría esa mirada general, ministra, para luego ir aterrizando en varias cosas. Bueno, lo primero es que hay que reiterar, y tú muy bien lo decías, ¿cierto? Los indultos presidenciales son atribuciones del presidente o presidenta de la República, sea cual sea, y que se han ejercido, bueno, desde el regreso a la democracia por parte de todos los presidentes y todos los gobiernos, sin distinción. En algunos casos más, otros casos menos, pero todos los gobiernos han ejercido eso por atribución del presidente de la República, y son decisiones que, como el mandato que tienen los presidentes señala, son reflexiones propias, ¿cierto? Responsables, difíciles siempre, nunca son fáciles. Y así lo señaló también el presidente Boric el día de ayer desde Viña del Mar, porque estuvimos acompañándolo en el territorio siniestrado. Y esto implica también responder a lo que tú dices, el momento, porque no hay un momento ideal para una decisión difícil como esta. Puede haber sido antes y las críticas por el momento hubieran sido otras, que si correspondía antes de un plebiscito o luego en medio de la conversación del acuerdo constitucional. Mañana podría ser sobre la votación de, qué sé yo, la reforma tributaria o la reforma previsional. Siempre puede haber críticas al momento en el que se toma decisión, por lo tanto, partamos de la base de que el momento no es un tema necesariamente de debate para un presidente, sino que la decisión que se tiene que tomar, ¿no? Y el presidente lo ejerció con mucha responsabilidad, después de una importante reflexión, pero en base también, y como él lo señaló él mismo, ¿cierto?, en función de un compromiso que había adquirido desde incluso antes de asumir la presidencia de la República. Por lo tanto, no debería sorprender a nadie el que esto se iba a empujar, ¿no?, para dar cumplimiento a una palabra empeñada. Esta decisión... Y lo último, sí, perdona, por favor. No, lo último que tiene que ver con que, y lo decía más nuestra ministra del Interior recientemente en otro canal, que vivimos un momento excepcional en la historia de nuestro país. Hemos vivido distintos momentos excepcionales, obviamente, momentos que han generado profunda herida en nuestro país, y lo que vivimos los últimos años, ¿cierto?, generó no solamente heridas que tenemos que sanar, sino que también develó déficits profundos que tiene nuestra democracia, las desigualdades, la injusticia y todo. Entonces, esto también tiene que ver con el proyecto que nosotros empujamos. Queremos alcanzar la paz social. Hemos desplegado una importante inversión para los locatarios víctimas del estallido, por ejemplo. Locatarios que han recibido ya recursos para poder recuperarse. Entonces, el Recupera tu Pyme, el Recupera tu Barrio, tienen que ver con esa lógica de sanar heridas que se generaron en este momento excepcional, pero también estamos empujando medidas y reformas para apuntalar a los problemas de fondo que develó, ¿cierto?, el estallido social, que tienen que ver con lo que decía anteriormente, desigualdades estructurales, temas pendientes.
Entonces tiene que ver con esa lógica, ¿no es cierto?, de poder reencontrarnos, de hacernos cargo de las heridas, de poder avanzar en mayor paz social y por eso el presidente finalmente toma la decisión, la ejecuta y esto no implica ni negociaciones previas, nunca ha sido así, no tiene por qué ser así, porque son atribuciones exclusivamente presidenciales, pero no implicaba ver si el gobierno quería indultar, el presidente quería indultar a ciertas personas, negociar con otros para ver qué otros... No, eso no entra en esta lógica. Y la seguridad, yo diría que además es un tema, porque he escuchado la crítica, legítima obviamente, y era predecible, porque son posiciones políticas distintas de la oposición, pero los acuerdos hoy día en materia de seguridad son muy necesarios para dar respuesta a la ciudadanía que demanda más de la política, ¿no?, y de las instituciones. Y yo espero que esa conversación, más allá del momento y en el que se ha dado la crítica, se pueda retomar porque es necesario. No podemos hacer que pague, ¿cierto?, la ciudadanía o los mismos votantes, los electores de la oposición, por una diferencia política, una pelea política que tiene que ver con el tema específico de los indultos, paguen todas las otras agendas en materia de seguridad y combate a la delincuencia o el crimen organizado. Ajá. No sé cómo anda de tiempo hoy día, ministra. Hay muchísima gente que está viendo el noticiero hoy día. ¿Tiene un poquito más de tiempo que la semana pasada? Me imagino. ¿Sí? Bueno, tenemos que preparar un viaje pronto, pero sí. Bueno, pero sí, no hay problema, nos quedamos. Te agradezco mucho. ¿Esta decisión del indulto la toma solo el presidente o el presidente sienta su gabinete y les pregunta, tengo a tales personas, ¿por dónde nos vamos? ¿O es una decisión absoluta responsabilidad de él? Sí, es una decisión que toma en función de una reflexión propia. Esa es la atribución que tiene, por cierto que informa al comité político, pero es una decisión que se fundamenta en una reflexión y un compromiso que él como presidente adquirió, ¿cierto? O sea, da lo mismo en este caso si ustedes hubieran estado en desacuerdo, por ejemplo. Es que claro, esto no pasa por eso. Como decía, es una atribución que tiene el presidente, por cierto que lo respaldamos total y absolutamente, ¿no? Porque compartimos la convicción que te decía anteriormente, de tomar decisiones y acciones en función de alcanzar mayor paz social, reencuentro. Y esas decisiones son difíciles, ¿no?, y lo entendemos perfectamente y por eso total respaldo. Pero es coherente con lo que te decía anteriormente, o sea, en marzo cuando partimos esto ya era un tema. No sé si recuerdas, pero la pregunta era el tema del indulto. Si me acuerdo. Es más, el senador Insulza me dijo, Rodrigo, esto se venía conversando hace rato. Lo que a mí me sorprende es el día, es el momento. Por eso es que partí preguntándote eso. Porque para mí hay un fondo y una forma a lo mejor. Hay un fondo y un momento también. Por eso es que quería saber qué es más importante, el indulto en sí o el momento en que se hace el indulto. Por eso te lo planteaba de esa forma. Porque he sentido que... O sea, depende del punto de vista. El indulto en sí mismo es importante porque es una decisión y una determinación del presidente de la República, de la cual algunos no están y probablemente nunca estarían de acuerdo, legítimo. Nos pasó cuando el expresidente Piñera también indultó a presos de Punta Peuco, que evidentemente no estamos de acuerdo, jamás pusimos eso como condición o como chantaje, obviamente, en la votación de proyectos. Pero claro, desde el punto de vista de las familias, por ejemplo, los tiempos son importantes. Y, en fin, o sea, depende de dónde se le mire. Pero hay una cosa que te decía anteriormente, que si alguien quiere buscar excusas para no suscribir un compromiso, las va a encontrar donde sea. Si en este caso indultos, mañana puede ser, o antes, estados de excepción, o mañana otra cosa, cualquiera sea, una coma más, una coma menos, que no me gusta, etcétera, va a encontrarlo, ¿ya? Y yo creo que lo importante y lo que requiere la gente es que, más que excusas para no suscribir compromisos, sigamos manteniendo la línea de la voluntad de diálogo y el esfuerzo por hacer avanzar una agenda que es prioritaria y urgente para la ciudadanía. Nosotros hemos hecho cosas desde el gobierno. A pesar de las críticas, no han establecido responsabilidades de cosas que no necesariamente nos competen, pero lo que hemos hecho es tener un plan contra el crimen organizado, que tiene financiamiento, que tiene una estructura de coordinación institucional que ha generado efectos concretos, ha tenido resultados ya. El plan de menos armas, más seguridad para sacar armas de circulación que han caído en las manos equivocadas
y que terminan generando además hechos muy violentos en la comisión de delito. En el reforzamiento de las policías, ya hemos renovado gran parte de la flota, vamos a renovar el 100% de la flota de las policías, hemos aumentado cierto equipamiento también, además de la renovación, o sea, hemos tomado decisiones y acciones concretas en materia de seguridad, pero aún así entendemos que falta más por hacer y para poder avanzar en todo eso que falta, requerimos diálogo y acuerdos más transversales, porque eso facilita mucho más la acción del Estado en la concreción de lo que la ciudadanía demanda, ¿no? Porque es más fácil aprobar leyes, después más fácil ejecutar presupuesto, porque hay legitimidad de respaldo y hay leyes concretas. Hay un acuerdo global acá. Un acuerdo global. Y en materia de seguridad, esto... Yo quiero volver a mencionar algo, bueno, lo ha dicho la ministra del Interior, que ha hecho un trabajo impecable en esto, no solo en acciones concretas, sino que en el diálogo que ha liderado. Está el tema de cómo mejorar el apoyo a las víctimas. Está el tema de cómo mejorar la política de prevención, porque no podemos basar solo en la persecución, tenemos que prevenir mucho más. Pero también está el control, la persecución, la institucionalidad, o sea, están todos esos ejes sobre la mesa. Corresponde desechar todas esas posibilidades de avance por una diferencia política predecible, previsible, que existe entre los partidos sobre el tema de los indultos. Yo creo que no. Yo creo que no. Y espero que eso vaya cambiando y tengo esperanza de que esta dinámica de la conversación vaya cambiando para poder darle respuesta a la gente en materia de déjame ahora involucrar lo que decían los senadores José Antonio Insulza, que me parecía que tenían harto contenido y que va... con viradas también muy distintas, pero bajo la misma línea que proponías tú. Por ejemplo, el senador Osandón me decía, es un error de Chile Vamos de haberse salido de la mesa. Él me lo marcaba. Pero también él me decía que el presidente rompió la mesa. Y él también me decía que el gobierno debe hacer un gesto, debe tener un gesto de llamar a cerrar este texto de seguridad. O sea, que el gobierno hiciera más gestos, definición de él, para cerrar este tema de seguridad. ¿Cómo ves esta mirada del senador Osandón? Porque yo veía, y lo tengo acá anotado en tantas cosas que anoto y que escucho y que veo, donde RN, UDI, Evópoli se bajan de la mesa de seguridad. Pero me parece este senador Osandón que me dice una línea distinta respecto a esto, considerando que fue un error de Chile Vamos el salirse. ¿Con qué se queda, ministra, respecto a esto? Bueno, la opinión del senador Osandón respecto a su coalición legítima, no me voy a pronunciar sobre eso, pero yo vuelvo a insistir en la cuestión más importante y de fondo, porque aquí hay una atribución presidencial y es legítimo que se cuestione, etcétera, pero que por esa diferencia pongamos en riesgo un compromiso transversal en seguridad necesario y urgente para la ciudadanía, para las personas, para el país, creo que es incorrecto. ¿Ya? ¿Que se puede revertir esto? Yo creo que sí. ¿Qué se puede revertir? Que exista, ojalá unos días más, o sea, próximas horas, ojalá o unos días más, esta decisión de restarse para volver a retomar el cauce del diálogo, que es lo que nos interesa a nosotros como Ejecutivo. Pero también quiero recordar que esto lleva alrededor de 2 meses y por lo tanto en algún momento tenemos que, como decía no sé si senador Osandón o Insulza, cerrar esto para poder ya empezar a trabajar en la ejecución de estos acuerdos que requiere la redacción de proyectos, de indicaciones, etcétera, la definición de los trámites legislativos, la implementación o coordinación para implementar medidas que tienen más que pasar por el Congreso, a lo mejor solo ejecutarse. Entonces, requerimos pronto cerrar este compromiso para empezar a poner manos a la obra. ¿Y hoy día lo ves muy lejano? Escuchando las declaraciones. Yo soy una persona en general optimista en la vida, es lo que me permite avanzar, ¿no? Y de verdad que, muy honesto cuando te digo que espero que esto se vaya revirtiendo esta animosidad, ¿no? Porque, insisto, no voy a cuestionar la diferencia que pueda tener la alianza, la oposición, la derecha sobre el tema de indultos, porque está bien, son posiciones políticas, hay miradas distintas respecto al proceso y además sabíamos que siempre tuvimos esas diferencias. Nadie va a forzar a que exista como un acuerdo de sectores políticos distintos respecto al tema de los indultos o cómo se percibió el momento del estallido. Pero que no por eso se siga poniendo en riesgo todo lo demás.
porque es sacrificar finalmente la seguridad de las personas que requiere respuestas desde el Estado, ¿ah? Y el Estado no es solamente el gobierno, es también el Congreso Nacional. Son poderes distintos del Estado, pero son el Estado. Entonces todos tenemos que estar a la altura de este desafío, porque si no, nosotros igual, claro, vamos a seguir empujando nuestras iniciativas, lo hemos hecho, hemos presentado proyectos de ley, hemos, como te decía, avanzado en la política contra el crimen organizado, tenemos planes para el tema, plan antiencerronas, y vamos a seguir en esa línea porque es lo que nos corresponde como gobierno dar respuestas, pero es mucho mejor si lo hacemos con un esfuerzo más de conjunto, porque así logramos hacer que las medidas que tomemos se solidifiquen, sean más con mirada de Estado, sean más permanentes y puedan también llevarse a cabo de manera más rápida. Ajá. Ministra, también los senadores me recordaban algo que había dicho el presidente en la red, en televisión, en el programa Mentiras Verdaderas. Y yo busqué la declaración donde el presidente Boric dice: no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme o que saqueó un supermercado. Eso es lo que dice el presidente Boric el 2021 en Mentiras Verdaderas. Hoy la historia es distinta. ¿Es diferente o no? Bueno, todos, como te decía, son determinación del presidente que tienen que ver con un compromiso asumido en esta materia, pero que también la revisión de los casos que él realiza tienen distintos componentes. Los indultos funcionan así, ¿no? La mayoría más tiene condenas que han cumplido con estas penas en años de cárceles. Hay revisiones que son de carácter social, ¿cierto? Por vulnerabilidades sociales o por evaluación de la evolución que han tenido los comportamientos, análisis psicológico, etc. O sea, confluyen muchos elementos que hacen que esta cuestión no sea tan blanco y negro, ¿no? Y que al final determinan que el presidente diga, ok, después de una reflexión, una revisión según los procedimientos que corresponde para los indultos, yo tomo esta determinación. Pero lo más importante aquí, Rodrigo, tiene que ver con cuál es la decisión que toma el presidente para avanzar en la paz social que queremos. Sin verlo en esta perspectiva, porque yo creo que también los últimos años no han enseñado lo que ha pasado con el estallido, lo que ha pasado con la convención, a dejar de ver todo esto como en clave de blanco y negro, ¿ya? Y por lo tanto las cosas en política y la realidad además nos impone un análisis mucho más complejo de lo que atravesamos. Por eso nosotros hemos dicho, no es que uno esté por tener una mirada más reflexiva sobre los presos, esto en específico de la revuelta, esté en contra de las víctimas. Nosotros siempre vamos a estar a favor de las víctimas. Y por eso, como te decía anteriormente también, ¿qué pasó con los locatarios? ¿Qué pasó con la gente que se vio afectada por el estallido? Y ahí tomamos una decisión y tomamos acciones concretas también para reparar esas heridas, ¿no? Porque necesitamos generar caminos de reencuentro. Entonces esto tiene que ver con una comprensión más global, no en la lógica de blanco y negro, sino que más compleja de lo que dejó en nuestro país un momento excepcional que nos obliga obviamente a tomar decisiones que son difíciles, y en este caso al presidente. ¿Y cómo ve la mirada también de lo que dicen muchos políticos de cómo hoy día se está indultando a gente que incendió, a gente que es del Frente Patriótico? ¿Cómo el presidente es capaz de indultar a personas que son efectivamente delincuentes? Y donde él ayer dice en Viña del Mar, su frase fue: son jóvenes que no son delincuentes. ¿Qué se le dice también a diputados, a senadores que piensan todo lo contrario? Yo creo que en esto podemos tener siempre como frases grandilocuentes, pero, a ver, no me gusta la lógica del empate, pero yo creo que hay que poner una perspectiva histórica. Los indultos presidenciales son atribución exclusiva al presidente y lo han hecho todos los presidentes y todos los gobiernos. Y los indultos operan sobre personas condenadas por delitos. No sobre personas que están fuera de las cárceles o que no cometieron ningún delito. Así opera, esa es la lógica, ese es el fundamento. Entonces, claro, se puede cuestionar respecto a qué persona en particular, pero todos los indultos, incluso los últimos 24 del gobierno de Sebastián Piñera, ante el primer gobierno de Sebastián Piñera fueron 14, el gobierno de Bachelet también indultó, el gobierno de Frey, el gobierno de... O sea, de hecho, los que más indultaron fueron los primeros gobiernos de la transición, ¿no? Por razones obvias. Pero el representante, ¿cierto?, el presidente del propio sector político que hoy día critica los indultos,
también indultó a personas condenadas por distintos tipos de delitos, incluso por tráfico de drogas. Entonces, eso quiere decir, como consecuencia de esa acción, que ese gobierno en específico no tenía un compromiso con la seguridad. No, no es así, porque nunca la atribución presidencial de indultar entra en esa clave. Son cosas distintas, son cuestiones excepcionales que pasan por una mirada, una reflexión particular. ¿Pueden tener diferencias la derecha respecto? Sí, nosotros también la tuvimos respecto, vuelvo al punto, cuando el expresidente Piñera indultó. Y la pregunta es, ¿corresponde que por esa diferencia legítima sobre la decisión de un presidente en el marco de sus atribuciones presidenciales a indultar a ciertas personas, vayamos a poner en riesgo el avance de políticas públicas necesarias para atender a las urgencias ciudadanas, en este caso en materia de seguridad? Yo creo que no, y nosotros creemos que no. ¿Y cómo se va a convencer? Es importante restablecer esa conversación. ¿Y cómo se va a restablecer esa confianza? El senador Macaya dice, la señal es absolutamente contradictoria, que se bajen partidos políticos de esta mesa. ¿Cómo se va a provocar, discúlpame, cómo se va a provocar este reenganche, este convencimiento para volver a sumarse a esa mesa? ¿O esto es una mesa que ya está quebrada? O sea, lo contradictorio con el compromiso de seguridad sería no suscribir un compromiso de seguridad. Lo pongo al revés, o sea, cuestiono esa premisa que yo sé que no es la suya, está reproduciendo. No, está bien, sí. Exactamente, porque yo creo que la mejor manera de evaluar el compromiso que uno tiene en materia de seguridad es a través de las acciones. Y el compromiso del presidente en materia de seguridad, bueno, las acciones hablan en sí mismas. O sea, vuelvo a repetir, hemos desplegado, haciéndonos cargo de un tema que no es que surja este año, viene hace mucho tiempo, pero que se ha ido acrecentando, ¿no? Que es el problema de los delitos violentos. Política nacional contra el crimen organizado, reforzamiento de las policías, aumento histórico del presupuesto a las policías. Histórico. Este gobierno que se decía que no tenía un compromiso con las policías, con la seguridad del país, hizo un aumento del presupuesto ministra, de la nación. Discúlpeme que la Gaby me dice que... perdón. Ahí está. El pelo sonaba en el micrófono. Claro, gracias. Histórico. El plan antiencerrona, todo lo que hemos logrado además en la Araucanía, porque también tomamos una decisión que para nosotros no fue fácil. Ustedes recordarán, sí. Nosotros no estamos de acuerdo con los estados de excepción, pero dijimos, ok, aquí hay que aplicar estado de excepción. Pero acompañado de otras políticas y de otras medidas más integrales, y tenemos más o menos encauzado el problema en ese ámbito. Entonces, decir que por esto hay una contradicción del presidente del gobierno en el compromiso de la seguridad sin evaluar y poner en consideración todas las acciones que hemos generado y además la voluntad que hemos demostrado tener en el diálogo transversal para avanzar mucho más allá, yo creo que no se condice con la realidad, no corresponde, porque, insisto, las acciones hablan por el presidente. Y la ministra del Interior, además, bueno, lleva 2 meses sosteniendo este diálogo con distintos sectores y ha hecho un trabajo en ese sentido impecable. Y en algún momento ya tendremos que cerrarlo para poder empezar a avanzar. Entonces espero que antes del cierre estén todos sobre la mesa. La última pregunta que le hago de ¿cómo queda la ministra de Justicia? Que incluso partidos pidieron su renuncia inmediata, iban a hacer una acusación constitucional también. ¿Cómo queda parada ella? A ver, la ministra de Justicia... Mira, las acusaciones constitucionales son atribuciones que tienen los parlamentarios, nosotros las hemos ejercido en su momento, obvio. En este caso no hay nada inconstitucional, porque además los indultos presidenciales están en la Constitución política, son atribuciones exclusivamente del presidente, no una atribución de la ministra, aunque más que ella tiene que firmar el decreto, pero es una decisión del presidente de la República. Entonces, uno puede cuestionar el fundamento, como la admisibilidad de una acusación constitucional como esa, aunque tienen su legítimo derecho a presentarla. Pero yo creo que a veces, claro, hay ánimos de responsabilizar a una ministra de Estado en clave política más que en clave constitucional. ¿Hay alguna búsqueda
¿Hay algún fondo en eso? Ha habido una crítica permanente a la ministra por parte de la oposición, que a mí me parece injustificada, a propósito además del caso de la Fiscalía Nacional, por ejemplo, porque se ha creído, ¿cierto? Se ha tratado de traspasar responsabilidades políticas al Ejecutivo y particularmente a la ministra por no comprender que en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional no hay candidaturas a la medida de un senador o una senadora en particular, porque no opera así, más allá de que... Bueno, lo hablamos la semana pasada. Lo hablábamos, entonces no, como que no cuaja, no se cierra el círculo cuando se opera bajo la lógica de un candidato o candidata a la medida de lo que yo quiero, ¿no? Porque se requiere quórum, se requiere más que esa mirada personal, ¿no? Entonces yo creo que puede estar cruzado con más cosas, pero vuelvo al punto. Para desdramatizar esto, porque al final, insisto, o sea, hay una atribución presidencial que se ha ejercido, que no son fáciles, que son decisiones complejas, que no hay momento ideal para tomar esas decisiones complejas, pero estas se hacen más que se anuncian, y todos los presidentes a lo largo de la historia, desde el regreso a la democracia al menos, han ejercido esa facultad. ¿El presidente está tranquilo con la decisión que tomó? Y es constitucional. Es constitucional, sí, la ley lo marca, 18.050. ¿El presidente está tranquilo con la decisión que tomó? Bueno, nosotros estábamos, le tocó referirse ante la prensa sobre esto, después del comunicado. Yo estaba con él en Viña del Mar y está así, tranquilo. Son decisiones, como él lo ha dicho, complejas, difíciles, pero que se toman después de una profunda reflexión. Y el presidente siempre reflexiona sobre sus decisiones y las decisiones que toman son fundamentadas en ese análisis, ¿no? Entonces llega a esas conclusiones con mucha tranquilidad. Pero además porque estamos trabajando. Estábamos monitoreando. El presidente, de hecho, estuvimos ayer con él para cumplir con el compromiso que tuvo, porque... ¿Y eso me lo puedes contar, lo de Sí. Viña del Mar, ministra, por favor? Él visitó el día viernes, justo después de, o sea, un día de iniciado el incendio en Viña del Mar, estuvo con la gente y se comprometió a volver en una semana para evaluar y monitorear el estado de avance de los compromisos y las acciones del Ejecutivo. ¿Y cómo van en ese aspecto? Van bien, bastante bien. Bueno, escuchamos harto a los vecinos. Hoy día está muy puesto la necesidad de tener certeza sobre el plan de reconstrucción, porque obvio, o sea, recorrimos una población donde hay muchas personas mayores y los hijos, hijas, nietos y nietas nos decían: mi mamá ya es una persona mayor y lo único que quiere es volver a su casa, es su historia de vida, ¿cierto? Ahora está allá, pero no, se pierden también las personas mayores en otros lugares que no son su hogar. Lugares que no son su hogar, ¿cierto? Entonces está esa necesidad y por lo tanto fue muy positivo poder ir con la encargada, la coordinadora del plan para la reconstrucción, Tatiana Rojas, que es la subsecretaria de Vivienda, y va a estar mandatada, bueno, ya está mandatada por el presidente a iniciar ese plan. Entonces ella va a trabajar intensamente, comprometió a tener respuesta. O sea, hay avance a la medida que usted... En máximo 15 días. En 15 días. En máximo 15 días, porque hay distintas opciones. Sí, claro. Y lo que hablamos la semana pasada, las viviendas de emergencia, las media agua, ¿eso va a ser posible? Sí, también, pero lo ideal, bueno, depende de los casos, por eso es tan importante ser responsable en los casos específicos. Hay muchos casos que tienen que se puede, la solución para ellos es la autorreconstrucción, ¿cierto? La reconstrucción asistida. Y ahí el Estado apoya con subsidios materiales, con equipos técnicos, arquitectos, etcétera, para que puedan volver a levantarse en el mismo lugar. Pero también es importante que esos proyectos de reconstrucción en el lugar de siempre, ¿cierto? Tengan obras de mitigación, porque hay casos donde están en ladera, donde la zona es de alto riesgo. Muy ¿no? riesgosa. Entonces esto ya... Lo que uno quiere evitar no es que mañana simplemente no vuelvan a ser afectados por un incendio, donde tienes que poner cortafuegos, ¿cierto?, etcétera, sino que no haya un derrumbamiento de la casa porque están en una zona de riesgo. Entonces, ¿cómo equilibramos para dar soluciones? Y ahí fue el compromiso de encontrar soluciones más que trabas. Eso lo transmitió el presidente a cada uno de los vecinos y vecinas. Me parece muy bien con que la hayan ido. Coordinadora. Y además, bueno, ya están los bonos, se empezaron a pagar el día de ayer. El bono para la recuperación, que es de 1,5 millones de pesos para los jefas y jefas de hogar, que además se inscribieron en la ficha. Eso ya se está pagando, todo el plan, además de recuperación de empleo, el plan, el subsidio de emergencia laboral, que fue una respuesta inmediata más del Ministerio del Trabajo, los carnés
donde estuvo la ministra de Justicia, además en terreno con el registro civil, se está entregando. La recuperación además de la red eléctrica, de la iluminación pública, estaba en 80%, ya estos días debería cerrarse el 100%. La conectividad, la limpieza de escombros, también el apoyo en salud. Se establecieron ciertos focos específicos para la atención de salud, también salud mental, que requiere mantenerse en el tiempo, no puede ser solo ahora. El tratamiento de los daños oculares, porque también hay muchas personas que tuvieron daño ocular por el efecto del incendio. En fin, o sea, hay un buen estado de avance, pero queda camino por recorrer en el tema de la reconstrucción. ¿Vio los incendios también en el sur? Sí. En Valdivia, región del Biobío, harto. El gobierno me imagino que también ya está Biobío, los lagos, instalado. los ríos. Sí, totalmente. O sea, como hablábamos la otra vez, nosotros tenemos una nueva institucionalidad para la gestión de riesgo y desastre. Y eso está operando. Obviamente hay escalas, ¿no es cierto? Las alertas rojas, las respuestas inmediatas de las autoridades locales, comunales, los delegados, delegadas que tienen que pronunciarse y la conformación de los COGRID cuando ya esto escala un poco más, ¿no? Estamos en pleno combate del fuego para, como lo logramos en Villa, poder actuar lo más rápido posible, combatir el fuego y evitar al máximo el daño a las personas y de producirse, bueno, los planes de respuesta integrales. Ministra, le quiero dar las gracias. Gracias por estar conversando con nosotros de manera exclusiva. Fueron más de 35 minutos. Gracias a su equipo también que vino en el día de hoy. La absorbí un poquito más de lo que por el tema obviamente era súper relevante. Ministra, gracias. Que tenga un lindo fin de año, que tenga un 2023 extraordinario. Porque si les va bien a ustedes, nos va bien a todos. Y eso es lo que queremos siempre, un país mejor, donde podamos vivir en paz, donde podamos caminar tranquilo por las calles. Y yo creo que es algo que necesitamos con urgencia. Hoy día, ministra, a la mañana, 5 personas muertas. Después me toca presentar otra noticia, otra persona apuñalada. Sí, fueron 6 personas, ¿no? O sea, fueron 6 personas apuñaladas en el día, o sea, asesinadas en el día de hoy. Entonces, eso tenemos que terminarlo acá en este país. Ministra, gracias por haber venido. Gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación. También que tengan un muy feliz fin de año, porque no podemos decir lo otro, dicen que es mala suerte, pero que todo les vaya muy bien este último día del año, que puedan estar con su familia, ojalá, después del trabajo. A partir del próximo año, que mañana mismo, vamos a seguir también trabajando intensamente y esperamos mucho mejor para responder a las necesidades de la gente, ¿no? Siempre se puede mejorar y para eso vamos a estar totalmente disponibles y espero que podamos encontrarnos cada vez más con más sectores porque la paz social, la democracia, la justicia social es algo que nos beneficia a todos y a todas, no solo un sector. Gracias, ministra. Gracias por venir. Muchas gracias.